Siempre me olvido, ¿viste? Impresionante. Ahí está. Gracias, Flor. No, no. Bueno, kirchnerismo, cambiemos. ¿Saben por lo menos quiénes son los referentes de estas dos fracciones políticas? ¿Quién es el kirchnerismo? ¿Quiénes serían? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes son ahora? ¿Existe el kirchnerismo? Es No les debatido, exijas tanto. es debatible Eh, si existe o si es una rama de otra cosa, o si es independiente. Lo único que puedo llegar a comentar sobre el kirchnerismo es que me sorprende mucho eh, el segundo gobierno de Cristina Fernández, eh, la polarización que se dio. Creo que en el primero, o yo era muy chico o no me di cuenta de la polarización que hubo. En el primero no sé, pero en el segundo me di cuenta que em, era un odio, una devoción enorme. Eh, y hubo varios problemas con eso. Creo que eso fue causa de bastante conflicto. Al no estar unida la política nacional, se dificulta bastante gobernar eh, tranquilamente o, no sé, siempre hay bastantes disputas que hacen perder el tiempo a las personas. gracias, Pablo. Bueno, sí, yo creo que también esto que uno dice de que quizás que no nos ponemos de acuerdo en la academia, o digo que hay como una discontinuidad y cierta continuidad con el modelo de acumulación hegemónico y demás, creo que un poco esta noción que establece Pablo, que dice, che, yo lo que recuerdo es que en los últimos años del kirchnerismo había una gran fragmentación en la sociedad. Quizás un poco eso representa, lo dejo como una pregunta abierta, representa también que realmente hay sectores en pugna y que no hay uno que haya vencido, digamos, por decirlo de una manera, que no hay un sector tan hegemónico, no es tan claro y hay una disputa ideológica, discursiva, política, económica, que está quizás vigente. Para sintetizar rápidamente, Pablo habló de un segundo gobierno de Cristina. Cristina fue la primera presidenta reelecta, creo que en la historia del mundo, mujer. Primero gobernó Néstor Kirchner, cumplió con su periodo, se presenta Cristina por el kirchnerismo también y luego es reelecta. Néstor había tomado un poco la continuidad de una serie de gobiernos que fueron de carácter de emergencia. Después del 2001, en una semana circularon unos 5 presidentes, más o menos, que tenía que ver más que nada con la secuencia jurídica normada para estos casos. Entraba el que le tocaba reemplazar por ley de acefalía y, bueno, por un motivo o por otro, no duraba mucho en el cargo, hasta que finalmente se da una suerte de un acuerdo de las fuerzas políticas y está Eduardo Duhalde, que era una figura política fuerte del peronismo, que de alguna manera hace un gobierno de transición. En ese periodo la crisis del 2001 es una crisis que habíamos visto un poco que tenía que ver con un alto nivel de endeudamiento, un modelo neoliberal que había expuesto a la economía industrial, al mercado interno, lo había dejado, digamos, desarmar, por decirlo de una manera. También una de las consecuencias de la última etapa del neoliberalismo había sido la desregulación del mercado laboral, lo que se había transformado en una fuerza laboral más precarizada. Los trabajadores no registrados tenían una relevancia cada vez más importante. Las instituciones que tenían que ver con el poder de los trabajadores para negociar un salario se habían debilitado totalmente, habían desaparecido, de hecho, las negociaciones colectivas de trabajo y demás, que es algo que
que el kirchnerismo restituye, de alguna manera era un país que estaba en crisis en términos de generación de empleo, en crisis en términos de endeudamiento externo y de falta de divisas para poder atender a los vencimientos de las deudas, y también una suerte de un capitalismo que estaba de alguna manera impulsando. Primero vinieron capitales en la década del 80, dijimos, a valorizarse financieramente. En la década del 90 los capitales habían venido en parte a canjear esa deuda pública por empresas y por otro lado a invertir para hacer dinero con las empresas públicas que se privatizaban, que dijimos bueno, que se habían privatizado a precios muy baratos, subdeclarando totalmente el valor de esas empresas. Pero bueno, se llega al final del ciclo del neoliberalismo con un presidente que se va huye de la casa de gobierno en helicóptero, un país que está con niveles de pobreza cercanos al 50%, niveles de empleo muy elevados, toda una suerte de un surgimiento de movimientos casi que diríamos espontáneos de manifestación pública que tenía que ver con eso, con una sociedad una proporción de la sociedad que no tenía recursos dentro del sistema que le permitieran insertarse en la sociedad de una manera sana, ¿no? Es una gran vulnerabilidad. Ese diciembre del 2001 nos encuentra con casi que diríamos una manifestación en todas las grandes urbes del país, copando el espacio público, pidiendo por alimentos, por trabajo, por dignidad. Y bueno, la resolución la resolución de este problema de un sistema cambiario totalmente desalineado con la realidad económica que había, un dólar igual a un peso, los bancos que habían perdido ya las reservas en dólares, se había fugado el dinero en dólares, el país que no tenía dólares para atender la deuda. En esta secuencia de presidentes que pasan y demás, cada uno va haciendo una cosa distinta, pero básicamente se decreta o se declara que se va a dejar de pagar la deuda, que se va a dejar de atender a los vencimientos de los intereses, y también si tocaba hacer alguna cancelación, no recuerdo ahora si tocaba hacer alguna cancelación de capital. Saben que la deuda es un préstamo en moneda nacional o extranjera, según la legislación en la cual, la moneda en la cual se establezca en el documento, pero digamos, se presta el prestamista o el que hace la inversión o el que es el acreedor, pone un capital financiero y el deudor tiene que ir devolviendo el capital, pero también tiene que ir pagando un interés según como esté establecido en el título de deuda o en el documento de deuda que respalda dicha operación. Argentina entonces declara unilateralmente que va a dejar de pagar por tiempo indeterminado la deuda porque no tenía recursos en dólares para atender a las mismas. Y la cuestión de la ausencia de dólares para atender a los valores depositados en los bancos, en el sistema bancario nacional, se resuelve con una devaluación. Primero se había dicho, de hecho es como uno de los grandes bloopers, de esos que siempre, cada tanto el que hace un compilado de bloopers políticos es que Duhalde dice quien depositó dólares va a recibir dólares. En un blooper, cuando anuncia la medida, se equivoca. En realidad, bueno, lo que iba a decir era que se iba a establecer un tipo de cambio al cual se iban a actualizar los depósitos bancarios en dólares, se iban a actualizar en pesos. Eso termina siendo, digamos, de alguna manera una devaluación. Creo que inicialmente, de alguna manera, pasa de 1 a 1 pasa a 1,60, si no me acuerdo mal. Después hay como una explotación en la tensión del mercado cambiario y de alguna que otra especulación contra el valor de la moneda. Además, el dólar pasa a valer más o menos unos 3 pesos.
Después con la política monetaria, como decía Virginia, o sea, teniendo el Banco Central con la capacidad de empezar a incidir en el mercado cambiario, ese tipo de cambio se empieza a nivelar. Pero el mismo tipo de cambio, o sea, en 2001 arrancamos en 1 y ahora estamos en 112, 150, depende el valor que uno quiera tomar, ¿no? Para que uno tenga una magnitud de lo que sucedió o de cómo fueron cambiando las cosas. Habíamos arrancado un peso, un dólar en el 2001. Estamos en la actualidad. Bien. Voy a poner un poco de soporte una presentación para que sea algo distinto. Presentación, esta, share. Bien, ¿cuál fue el entorno igual de todo esto? Argentina en el mundo. Entonces decimos que Argentina arranca con una gran devaluación de la moneda, una gran subutilización de la capacidad productiva, del sistema productivo, más allá de que la década del 80 y el 90 había desmantelado, esta crisis aún, digamos, seguía empresas que estaban aún funcionando, que habían sobrevivido, de todas maneras estaban subutilizadas, un gran número de trabajadores calificados, trabajadores y trabajadoras, que estaban totalmente preparados para volcarse al mercado de trabajo y no tenían una oportunidad de trabajo. En el mundo, ¿qué estaba pasando? Bueno, un mundo globalizado, ya dijimos desde la década del 70, es que es globalizado, las cadenas globales de valor, pero ya hay un nuevo actor que empieza a ser como que ya la redundancia que tiene China aparece en escena de una manera fuerte. De hecho, ya hablamos un poco riéndonos de lo que era el todo por 2 pesos, pero China se convierte desde el 2001 en adelante prácticamente, si uno, sé que nadie o casi ninguno lo va a hacer, pero si uno quiere ir viendo los informes de sector externo argentino, siempre uno de los países que empieza a aparecer siempre con una participación entre un 15 y un 20% en el comercio exterior de la Argentina, nos vende más de lo que le vendemos, pero es China, ¿no? Siempre está Brasil, Estados Unidos, México, China y algunos más. Es decir, es uno de los países con los cuales mayor intercambio tenemos y la relevancia se ve no solo en Argentina, sino que tiene una gran importancia en el mundo. China crece a tasas chinas, de hecho este periodo de crecimiento sostenido en el tiempo a tasa más elevada del 10%, se lo terminó ya utilizando como una suerte de un adjetivo, o sea, crecer a tasa china era crecer a tasas muy elevadas, y China impulsó, junto con obviamente las otras potencias capitalistas, Estados Unidos centralmente, siempre, impulsó un gran crecimiento en el mundo. Ahora bien, esto se puede decir que la década del 2000 al 2010 se divide en 2 partes. Es antes de la crisis subprime de Estados Unidos y después de la crisis subprime de Estados Unidos. Un poco lo comentamos, la crisis subprime de Estados Unidos es una crisis más de todas las que más o menos hemos mencionado que ha habido en esta etapa de gran globalización financiera y especulación financiera en el mundo. El origen de la crisis, hay un montón de personas que opinan de cómo fue y demás, pero básicamente hay de alguna manera una crisis quizás de incapacidad de los trabajadores de atender a unos créditos hipotecarios, pero eso no hubiera sido, digamos, un gran problema si detrás de todo esto no hubiera un gran apalancamiento y especulación financiera alrededor del mismo, ¿no? Porque si uno no puede pagar una hipoteca, bueno, digamos, o sea, puede ser algo que le pase a un sector de la población y incluso la sociedad o a través del Estado puede ver cómo atender a una situación en la cual se apuntó a un proyecto de garantizarle vivienda a un sector de la población y de alguna manera porque los salarios no crecieron lo suficiente o porque los bienes salarios, los bienes alimentarios crecieron más y no permite a las familias atender a los vencimientos de la misma. Bueno, lo que ocurrió en Estados Unidos fue en realidad una suerte de una gran estafa
que estaba, una gran especulación financiera que estaba soportada en una suerte de programas de vivienda hipotecaria en Estados Unidos. Esas hipotecas no pueden ser canceladas y cuando el mundo financiero de alguna manera evidencia que no había relación alguna entre los valores de los fondos a los cuales se estaban negociando y la capacidad de ir cobrando esas hipotecas, se desinfla de alguna manera el valor de todos esos activos y se produce un efecto dominó en todos los mercados financieros vinculados y demás. Ahora bien, si bien esta burbuja financiera que se pincha, ¿no? Este colapso de los activos financieros vinculado a estos fondos hipotecarios, evidenciaban que de todas maneras en la economía de Estados Unidos venía habiendo una crisis y que si bien a través de la política monetaria y la política económica, Estados Unidos estaba de alguna manera tratando de reactivar la economía, esto no estaba pudiendo impulsarla, ¿no? No estaba pudiendo reactivar el crecimiento de Estados Unidos, y eso se ve en el mundo a partir de esta crisis una suerte de un estancamiento económico en el mundo. Si vemos en Argentina la repercusión de esta crisis, esto es en la evolución del PBI a precios corrientes 2010 creo que era, en dólares, sí, del Banco Mundial. Tenemos acá, ¿para qué pongo el marcador? Acá, Argentina después de... ¿dónde está? Tic, tic, acá. Argentina venía, miren, esto es 2001, o sea, claramente hasta acá nos estacionamos en la crisis del 2001, ¿no? Ese colapso del que hablamos, de la economía argentina y de la realidad social, principalmente socioeconómica. Pero Argentina a partir de ahí tiene una suerte de un rebote, ¿no? Todo esto crecimiento. Hasta el 2008. Del 2008 al 2009 la economía argentina cae por primera vez desde que empieza a crecer en el 2002. Esta es la crisis del subprime. Y si lo vemos en términos de crecimiento del PBI, esto es nada más el valor del PBI, cómo va evolucionando. Para que voy a borrar esto, tiki, tiki, tiki. ¿Dónde está? Ahí está. Qué prolijo, impresionante. Si lo vemos en términos de crecimiento de la tasa, vamos a ver acá, 2009, la economía decrece. Venía creciendo a 8, a 9, a 8, a 8, a 9, a 4, y en el 2009 decrece. O sea que nosotros podemos ver ya que la etapa kirchnerista se subdivide por, de alguna manera, lo que sucedió en el mundo con el comercio y con el crecimiento del mundo en sí, vinculado a Argentina, tuvo una gran incidencia, ¿no? De acá crece mucho, a partir de ahí se recupera y ya esto es incierto, ¿no? O sea, ya si queremos tratar de encontrar una tendencia, podemos decir que de alguna manera quedó, si queremos buscar una raya que mejor nos centre todo esto, sería algo medio recto acá, ¿no? Es como que si uno sintetiza esta etapa, crecemos, en el medio hay un desinfle, vuelve a crecer y después se empieza a achatar. Acá empiezan los ciclos de stop and go, restricción externa, y como bien decía Pablo, son los últimos años del kirchnerismo y arranca la etapa de cambios. Bien, vuelvo un segundo. Vamos a cerrar esto. ¿Qué más? ¿Qué más pasa en el mundo? Bueno, eso es un detalle. A partir también en términos del comercio internacional, la crisis del 2008 también nos divide en términos de
el resultado del comercio de Argentina con el mundo nos divide el ciclo en dos partes. Es los precios de los productos que le vendíamos al mundo en promedio habían estado elevados del 2002 hasta el 2008 y a partir del 2008 empieza a bajar los mismos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de los términos de intercambio, en general es una suerte de comparar la canasta de productos, los precios de la canasta de productos que Argentina le vende al mundo en relación a la canasta de productos que Argentina le compra al mundo, ¿no? Si quisiéramos simplificarlo, supongamos, bueno, ¿qué le vende Argentina al mundo? Listo, crushing de soja, aceite de soja, bien. Eso y otros productos, carne, vino, bueno, lo que sea. Supongamos que hacemos eso y lo dividimos por el precio de la manufactura china que compramos. Bueno, si el precio de la soja aumenta más que el precio de la manufactura china que compramos, los términos de intercambio mejoran, aumentan. ¿Por qué? Porque de alguna manera, al comercializar a Argentina le quedan más dólares comercializando el mismo volumen físico, ¿no? O sea, yo intercambio 5 barcos de soja por 5 barcos de mercancía china manufacturera, la diferencia entre esos, si aumenta más el precio de la soja que vendemos que la mercancía que estamos importando, el resultado en la balanza comercial va a ser más elevado. En general, este periodo fue muy particular por eso también, porque por un lado dejamos de pagar la deuda externa y por el otro mejoraron los términos de intercambio, entonces hubo una gran capacidad de crecer y no hubo una restricción externa como hubo en otros periodos históricos, ¿no? Bien, ahí estamos el kirchnerismo entonces hasta el 2009, crece al 8, al 9%, una gran tasa de crecimiento. Eso permitió que se recuperara la economía y se recuperara el nivel de empleo y disminuyera la pobreza, etc. Vamos a ver en términos de política industrial qué hace el kirchnerismo. Ya de por sí, el kirchnerismo es una fuerza política que tiene un discurso mucho más que revalorizaba la política, ¿no? Pues el 2001 termina con que se vayan todos. Un poco la idea general de cualquier argentino era que se vayan todos, los políticos eran todos los choros, devuélvanle los depósitos en los bancos en dólares a la clase media, devuélvanle el empleo a la gente que se había quedado sin empleo, a la gente que vivía en la pobreza, era todo culpa de alguna manera de la política. Y el kirchnerismo de alguna manera le estaba devolviendo, al menos discursivamente, y ponía nuevamente en discusión, y con el correr de estos años que nosotros vemos que ya de movida las tasas de crecimiento fueron buenas, se puede comparar con el periodo de crecimiento de la industrialización de sustitución por importaciones, los últimos años ya en la etapa de la industria pesada, donde Argentina había logrado de alguna manera sacarse un poco la restricción externa, donde ya tenía desarrollada la industria liviana y parte de la pesada, se estaba autoabasteciendo. Bueno, esa etapa de crecimiento, el kirchnerismo de alguna manera tuvo como un veranito de unos del 2002 hasta el 2008, ¿sí? O sea, de 6 años de altas tasas de crecimiento, y de alguna manera este discurso de decir, bueno, desde la política se puede transformar la economía, o la economía puede estar al servicio de la gente y demás, hay como en términos ya generales, hay como una revalorización de la política, ¿no? Ya el político de repente podía no solo ser alguien que dejó a la gente en la calle, que lo dejó sin ahorro, que le devaluó la moneda cuando la tenía en el banquito y por cada dólar le dio 1,60 pesos, sino que de repente había una revalorización. También había una revalorización del lugar del Estado en la economía, porque el neoliberalismo, en todas sus facetas en la Argentina, o en todas sus facetas en términos generales e intelectuales también, un poco lo que discute es el Estado y critica el rol del Estado cuando se entromete en la economía, ¿no? Es como que de alguna manera el Estado hace todo imperfecto al lado del mercado, ¿no? Es decir, no, el Estado a producir que no se meta, ¿por qué? Y porque arma una burocracia muy grande en las empresas, son deficitarias, el servicio es malo, un poco el discurso
alrededor de la privatización de Entel, o sea, de la empresa de telefonía de la Argentina, o de YPF, o de la línea argentina, o de Correo Argentino, era ese, ¿no? Era, che, el Estado presta un mal servicio, tiene muchos empleados que no hacen nada, son vagos, son ñoquis, o sea, y al Estado no le genera recursos corrientes, son empresas deficitarias, mejor que la agarre un privado, que achique la planta, que la haga más redituable y que mejore el servicio para la gente. Era como, discursivamente, era ganamos todos, ¿no? Parecido a Stolbizer, yo ya gané. Las privatizaciones eran como discursivamente, cuando Menem y todo el aparato mediático y demás promocionaron o avalaron esta política de privatizar las empresas, lo que se decía era eso. A mí me consta, yo era re chiquito y me acuerdo que mi viejo no podía conseguir un teléfono en la década, a principios de los 90, a fines de los 80. Siempre se quejaba, renegaba que tenía que tratar de conseguir un teléfono por izquierda. Bueno, después cuando llega el capital francés a comprar barata la empresa de telefonía, Entel, nacional, la realidad es que el servicio había mejorado. Pero bueno, también hubo otras realidades que tienen que ver con el precio que pagaron, las tarifas, cómo se regularon en dólares, las ganancias que obtenían y demás, un montón de cuestiones que, por las cuales se vieron mucho más beneficiados estos capitales que la ciudadanía argentina, ¿no? El Estado y demás, ¿no? El Estado pierde recursos, pierde capital, pierde una empresa, es cedida al sector privado y en términos de, no sé, de recaudación impositiva no fue tan relevante, y en términos de, si bien la prestación fue buena, tampoco los precios fueron tan baratos por el servicio y demás. En definitiva, uno cuando le da a una empresa la gestión de la interconexión de todos los argentinos a través del teléfono, de alguna manera, sí, está bien, es un negocio, tiene que hacer una inversión, pero bueno, también a la sociedad le tiene que quedar algo, ¿no? Es decir, se tiene que poder recaudar impuestos, algo le tiene que volver a la sociedad, porque la sociedad le da a esa empresa todo el negocio de gestionar sus telecomunicaciones, ¿no? En economía se llaman monopolios naturales a eso, son mercados en los cuales la inversión es muy grande y en general se considera que es más eficiente que sean una, dos o tres empresas que hagan toda la inversión de la infraestructura, en lugar de dejarlo en el mercado y que todos compitan y sean pequeñas empresas. Después se aprendió, y con todas las transformaciones tecnológicas se vio que puede haber mucho más competencia en la distribución de este tipo de servicios, ¿sí? De hecho, uno lo que va viendo en lo que es Internet y telecomunicaciones, de que en realidad hay otras empresas que pueden entrar quizás a alquilar la infraestructura y a competir en el servicio final que contratan los consumidores y demás. Pero bueno, en esa época el sustento teórico que también se daba era que había que garantizar el monopolio y que el Estado debía reglamentar las tarifas que le cobraba a los ciudadanos. Bueno, me fui un poco de tema. El kirchnerismo cambia esta perspectiva y piensa, de alguna manera, vuelve a pensar de una manera más parecida a los procesos que habían promovido la industrialización del país y el crecimiento del mercado interno, ¿no? Salarios. Para tener empleo, las empresas tienen que poder funcionar todos los días y tienen que poder vender su mercancía. ¿Eso qué quiere decir? Que para que haya empleo tiene que haber empresa, para que haya empresa y puedan emplear gente tiene que haber venta. ¿Eso qué significa? Que tiene que crecer. ¿Quiénes compran? ¿Quiénes son los que compran? Los argentinos, ¿no? Un crecimiento hacia adentro. Hay que desarrollar el mercado interno. ¿Qué es el mercado interno? Mayoritariamente es ganancia de empresas nacionales y salarios. El kirchnerismo lo que dice es, hay que hacer crecer el valor real del salario, la capacidad de compra de los argentinos. Si vos tenés un 50% de pobres, es imposible que haya empleo, es imposible que las empresas empleen a muchas personas. Hay que hacer crecer el salario. El kirchnerismo, de alguna manera, vuelvo a la presentación, se centra en eso, en políticas de ingresos se le llama, ¿no?
busca la recuperación del salario real. ¿Cómo lo hace? Bueno, a través de, primero, ese mercado de trabajo que había desregulado la década del 90 del menemismo y demás, y bueno, los militares arrancan en el fines de los 70 y continúan en los 80, y el Menem termina de desregular toda protección del salario y toda garantía de negociación salarial de las organizaciones que representan a los trabajadores, reinstala las paritarias, negociaciones paritarias, ¿sí? Donde el Estado, la Cámara que representa a un sector, a una rama de actividad de empresarios, y la confederación que representa a los trabajadores de esa rama de actividad, se juntan a negociar. Y el Estado de alguna manera opera como un mediador en esa negociación. En el 2004 se instaura lo que se conoció como el Consejo del Salario, que establecía el salario mínimo vital y móvil. ¿Qué sería el salario mínimo vital y móvil? El salario mínimo y vital y móvil es de alguna manera como el salario que permite comprar la canasta básica total, ¿sí? De hecho, muchas de los programas de apoyo alimentario se centran alrededor de los hogares que no pueden cobrar un salario mínimo vital y móvil. Este salario mínimo vital y móvil se va actualizando año a año y es una referencia salarial y es una referencia también justamente para las organizaciones que van a discutir con las organizaciones empresarias el salario de su sector. Bueno, también el kirchnerismo de alguna manera le devuelve al Estado la proyección de que sea parte del crecimiento tecnológico, de la innovación, del desarrollo del país. Y ahí le devuelve el presupuesto al CONICET, repatria científico, y empiezan a haber un montón de pibes y pibas que vuelven a poder dedicarse a la investigación. Entonces el Estado vuelve a producir, el Estado vuelve a re-regular los mercados que había desregulado este Estado marginado por la visión neoliberal, por el liberalismo. También, bueno, perdón, en términos de industrialización, el Estado también vuelve a tener incidencia. El otro día Virginia decía, cuando la Argentina se ató a un dólar, a la convertibilidad, a que cada vez que ingresaba un dólar había que emitir un peso, o que cada vez que hay un peso tiene que haber un dólar para responder por eso, esa tabla de convertibilidad, dijo Virginia que no le permitía al gobierno hacer política cambiaria, ¿no? Y habíamos dicho que la política cambiaria era importante para poder determinar de alguna manera el valor en pesos de las mercancías que pueden venir del exterior, y lo mismo para de alguna manera hacer aumentar el valor en pesos de las mercancías que vienen del exterior, ¿no? Incide en el valor de las mercancías que se importan, ¿no? Y eso de alguna manera, no poder determinar el valor del dólar impide al sector público proteger a la industria nacional. También habíamos dicho que el aperturismo, el liberalismo, desde el 1976 en adelante hasta el menemismo y más adelante, había desprotegido, también había desarmado las barreras de protección, los aranceles y demás, o las cuotas, las prohibiciones de importación, distintos regímenes de protección que se habían instrumentado en toda la etapa de industrialización por sustitución de importaciones. Ahora bien, el kirchnerismo trabaja en dos etapas. Una primera etapa, la de Néstor Kirchner, y hacia 2008 o 2009 más o menos, la protección de la industria nacional era a través de un tipo de cambio alto, y a partir de ahí se empieza también a implementar otro tipo de medidas donde se empieza a atender las necesidades de cada sector, ¿no? Por ejemplo, se establecían cuotas de que de algunos productos se podía importar
cierta cantidad, o si uno necesitaba importar algo, más adelante tenía que solicitar un permiso, ¿no? Y entonces había como de alguna manera una gestión estatal del comercio exterior. Una primera etapa, tipo de cambio alto, eso quiere decir productos importados caros, y una segunda etapa, una combinación entre el valor de la moneda y además una restricción o protección por cada uno de los sectores o ramas de actividad o productos en particular. También además el sector público vuelve a tomar incidencia en lo que es la previsión, el sistema jubilatorio, el sistema previsional. Nosotros habíamos visto que Menem le había pasado, o sea, el peronismo, el proceso neoliberal del peronismo en la década del 90, encabezado por Carlos Menem, le había pasado los recursos del sistema previsional. ¿Eso qué quiere decir? Todo lo que cada mes se destina para el sistema de previsión, o sea, lo que sería el ANSES hoy en día, se destinan los trabajadores, ya que se descuenta del salario, más la patronal, para poder atender al sistema previsional. Esos fondos, habíamos dicho que en la década del 90 habían pasado del sector público a una parte de ellos había pasado al sector privado. Se habían creado estas AFJP, aseguradora de fondos de pensión y jubilación, de jubilación y pensión. Y estas empresas, ¿qué hacían? Con los recursos del sistema previsional, que antes eran del sistema previsional nacional, invertían en el mercado financiero, ¿no? Buscaban que esos recursos, poder obtener dinero con esos recursos en el sistema financiero. Con la crisis del 2008, la crisis financiera y después comercial, económica del 2008, estos fondos pierden valor rápidamente, y se da la oportunidad con decisión política de volver a nacionalizar y que el Estado vuelva a decidir los destinos de los fondos previsionales argentinos. Se nacionalizan los fondos, digamos, de alguna manera, los fondos que administraban estas aseguradoras de fondos de jubilación y pensión. Y esos recursos, así como habíamos dicho que en la década del 90 el no contar con esos recursos había generado un déficit y había sido una de las fuentes de endeudamiento externo, endeudamiento en dólares, esos recursos permitieron aplicar políticas redistributivas también, como lo fue el plan de jefe y jefa de hogar y la asignación universal por hijo. El Estado vuelve a recuperar esos recursos y establece con esos recursos también la moratoria jubilatoria y la jubilación de las amas de casa. La primera vez que las amas de casa, o de alguna manera los trabajos reproductivos, como dijo Virginia en su encuentro feminista, de economía feminista, el trabajo reproductivo iba a ser considerado trabajado, se establece una moratoria, había que hacer una suerte de un aporte al fondo de jubilaciones y pensiones del ANSES, pero de ahí es que gran parte de las personas que habían trabajado toda su vida, no solo en su propio hogar, sino en hogares de terceros, haciendo trabajo doméstico, empiezan a poder jubilarse. ¿Cómo se hace esto? Justamente sacándole el recurso a las empresas financieras y que el Estado vuelva a poder dar destino con una lógica que obviamente tenía un carácter redistributivo, ¿sí? Le permite al Estado hacer esto, ¿no? Garantizar por primera vez en la historia a las personas que hacían trabajos domésticos, por ejemplo, o que habían trabajado en negro toda su vida, hacer una moratoria, inscribirse y jubilarse y recibir una jubilación como el resto de los argentinos adultos mayores que habían tenido la posibilidad de tener un trabajo formal. Nosotros recordemos que Argentina tiene una gran proporción de trabajadores no registrados a partir de la década del 80, y esa tasa, esa participación fue incrementándose. Es decir que la participación en la sociedad de personas que no contaban con el derecho a una jubilación por no haber hecho aportes nunca era elevada. Bien. En términos de política antiinflacionaria,
También hay 2 etapas. Primero se establece una etapa de controles de precio y después finalmente se hace control de precios ya directamente como en la empresa, en las empresas que tenían mayor relevancia en la distribución de los bienes de consumo y que tenían incidencia en el índice de precio al consumidor, y una segunda etapa en la cual se trabaja con no un control directo a las empresas, sino una suerte de un programa de acuerdo de precios de ciertos productos que funcionaban como guía al resto de los productos similares y demás, que se llamó precios cuidados. Pero sí es una etapa donde después de una década de muy baja inflación, Argentina empieza nuevamente a tener el crecimiento de los precios constantemente y demás a tasas más elevadas. Las tasas de hoy en día son muy elevadas, ¿no? O sea, en los primeros años del kirchnerismo quizás había una inflación de un 6%, un 7%, hoy en día estamos hablando de tasas mensuales del 3% más o menos, 3, 4%. Bien. El Estado también renegocia con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial y cancela parte de la deuda, es decir que pasamos de un periodo en el cual por muchos años dejamos de pagar, después ese periodo se termina con una gran negociación que la encabeza Néstor Kirchner junto a Roberto Labaña, que era el ministro de Economía en ese momento. Se renegocia y se vuelve de alguna manera al mercado financiero internacional, se logra una quita de deuda y básicamente se vuelve de alguna manera, vuelve a estar en buenas relaciones mundiales la Argentina porque dice, bueno, miren, sí, es verdad, acá hay toda esta deuda es nuestra, pero bueno, necesitamos que todos más o menos saben cómo viene esta deuda, cómo arrancó. Necesitamos que baje un poco el valor de esto, ¿no? Hay una quita de deuda. Del capital total en los títulos nominales se quita una proporción de la misma. Y se acuerda nuevamente cómo empezar a pagarla. Y por otro lado también Argentina cancela la deuda que tiene, totalmente la deuda que tiene con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué la cancela? Bueno, supuestamente era para, o al menos en términos de la explicación de por qué Argentina cancela la deuda que tiene con el Fondo Monetario Internacional, es para que el Fondo Monetario Internacional no condicionara las decisiones políticas nacionales, ¿sí? Nosotros vimos que casi todo, a partir de 1958 Argentina empieza a tener relaciones con el Fondo Monetario Internacional, es decir, que el Fondo Monetario Internacional le presta dinero, siempre se recurría al Fondo Monetario Internacional cuando había alguna suerte de restricción externa. Nosotros vimos que Argentina tenía como estructura económica la característica de que cuando pasaban unos 2 o 3 años de fuerte crecimiento de la economía, crece la industria, crecen los salarios y demás, cada tanto es como que cada peso de crecimiento a partir de 2, 3, 4 años termina necesitando cada vez más dólares. Esa estructura industrial, ese asalariado que tiene un salario más elevado, quizás empieza a consumir otros bienes que vienen importados. De alguna manera Argentina al crecer, si crece $1, necesita un poco más que $1. Y en algún momento esa demanda creciente de dólares siempre terminó repercutiendo en un estancamiento por un momento, una devaluación para poder volver a crecer y para poder volver a atender eso, a una relación con el mundo que terminaba siendo deficitaria. Bueno, el Estado entonces, bueno, y cada vez que tenía que atender a esta situación de restricción externa, Argentina iba al Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional le aplicaba una política que era restrictiva. En el fondo, de alguna manera, casi todos los préstamos se le llamaban, ¿cómo era la cláusula que aplicaba el Fondo Monetario Internacional? Es una cláusula que si vos no cumplís con las pautas de la política que determina el Fondo Monetario Internacional, no te hacen el próximo desembolso, ¿no? El Fondo Monetario Internacional
Ay, ¿cómo se llaman esas cláusulas? Para ahí te la busco, te la busco. Porque Dale. también me suena, pero no me sale el nombre. Ay, ¿cómo se llama? Capaz que alguno de ustedes lo escucha. Bueno, la cuestión es que Argentina siempre acordó con el Fondo Monetario Internacional en estos términos, que eran, bueno, vos necesitas 10.000 millones de dólares, yo te presto primero 2.000, vos reducí la emisión monetaria tanto, reducí la intervención en el mercado exterior tanto y reducí el déficit fiscal tanto, y entonces si vos cumplís esto, yo te pago lo siguiente de 2.000. Y así en sucesiva. Entonces, de alguna manera... es un préstamo stand-by, creo que se llama la cláusula. Como que siempre y cuando se cumpla con lo que dice el acuerdo, se vuelve a hacer el siguiente desembolso. Sí, vos sabés que la que había pensado, y no era esa, es la Paripasu, pero esa es para los fondos buitres. Por eso me dijiste cláusula, Ahí me está. acordé de eso, pero no Creo es que esa. éramos Sí, es de préstamos los préstamos stand-by, como que stand-by. siempre y cuando se iban cumpliendo. Bueno, el kirchnerismo no quería esto porque el kirchnerismo quería intervenir mucho en la economía, ¿no? O sea, quería intervenir en la redistribución del ingreso, quería intervenir en la determinación del salario, porque tenía un convencimiento de que la mejor manera de que la sociedad viva en Argentina tenía que ser con, sí, un sector primario que pueda exportar en dólares, pero el Estado tenía que poder determinar qué parte de ese excedente iba al sector primario y qué parte la redistribuía al Estado. El Estado tenía que poder estar presente cuando se discutía mano a mano entre los trabajadores de SMATA y General Motors, porque quería que el salario sea un poco más elevado. ¿Por qué? Porque en definitiva quería que la cantidad de pesos en términos reales circulara, creciera, ¿sí? Que no fuera lo mismo, tenía que aumentar para que pudiera aumentar la circulación de mercancías. Las empresas tienen que poder vender, para que venda necesariamente la participación. Nosotros vimos que el periodo este neoliberal arranca con los asalariados llegando cerca, creo que era el 45% del ingreso iba para los asalariados, y termina en un 25%. Esa diferencia, esa pérdida de la participación del asalariado, tenía como contrapartida la pérdida de la capacidad de la Argentina de generar empleo. Y un Estado que tiene un sector privado en retroceso, un montón de extranjeros que quieren cobrar dólares, y asalariado que ganan nada más el 25% del ingreso, en definitiva, el kirchnerismo dice, esto no va, esto hay que redistribuirlo. Y apunta a lo que siempre apuntó el peronismo, 50-50, o sea, que el asalariado más o menos tiene que llegar a ser el 50% del ingreso. De esa manera podés lograr tasas de desempleo cercanas al 3-4%, y la pobreza puede bajar de un 50% a un 20%, supongamos, por decirlo de una manera. Bueno, entonces retoma los fondos del sistema jubilatorio y agarra y le da dinero a la gente. ¿Cómo le da? Listo, adultos mayores vulnerados, una jubilación. A las madres vulneradas que tienen hijos, asignación universal por hijo. A los jefes o jefas de hogar, o sea, a los padres y madres de familia que no tienen un salario, el programa de jefe y jefa de hogar, que era un subsidio, pero por el cual la persona tenía que dar una contraprestación de trabajo. Las personas recibían un salario y trabajaban. Todas políticas tendientes a eso, a que el salario, a que el dinero esté en manos de personas que perciben con suerte la canasta básica actual. Todo va a consumo. Cuando uno aplica una política redistributiva para sectores que o ganan de suerte la canasta básica total o un poquito más, todo va a consumo, entonces todo va a ventas para las empresas, ¿sí? Es nacionalizar, redistribuir, permite crecer. Parecido a lo que Keynes pensaba. Keynes decía, el Estado inyecta dinero para que los empresarios puedan volver a reactivar su negocio, y eso indefectiblemente da trabajo, genera recaudación impositiva y le termina devolviendo al Estado. Esto es algo parecido. ¿Cómo captaba los recursos del kirchnerismo? Es controlando el valor en pesos de lo que se vendía a China, que eran los crushing de soja, de maíz, de trigo, los aceites, todos los derivados, a que iban supuestamente a alimentar
a los animales que se utilizaban para alimentar a los chinos, ¿no? Es decir, para engordar cerdo y pollo, supuestamente. Bien. De hecho, creo que este año había una discusión de un programa para poder empezar a exportar cerdo y no alimento para alimentar los cerdos a China. Bien. Quiero retomar el hilo. ¿Qué más reguló? Algo que generó y que todavía genera muchas discusiones. Reguló las tarifas de los servicios públicos. Entonces, no sé si estoy compartiendo, no, ya no sé ni lo que estoy haciendo. Un momento. Ahí está. De alguna manera el kirchnerismo... Todavía no se ve nada. No se ve nada. No, estoy con cámara, ahí pongo la presentación. De alguna manera el kirchnerismo determinó el valor de los servicios públicos a través de las tarifas, participa en las negociaciones salariales, establece el salario mínimo vital y móvil que de alguna manera fija un piso a la negociación salarial y redistribuye. Todas medidas que tienden a, de alguna manera, tomar recursos que eran captados por sectores de mayores ingresos y son redistribuidos para otro sector de la sociedad. Y por otro lado, ¿qué iba en contra de esto? Bueno, la inflación. La inflación de alguna manera es un fenómeno que nosotros dijimos que el salario real sería como la división o la relación que existe en salario monetario y el precio de los bienes que se consumen o que uno tiene que comprar, ¿no? O el índice de precios. Entonces, todas estas medidas que estamos diciendo hacían aumentar el salario monetario y la contrapartida de eso, que es, bueno, el aumento de los precios. Y ahí hay una puja entre, obviamente, el sector empresarial y los trabajadores. Para los trabajadores que aumenten los precios de las cosas no es bueno, y para las empresas que aumenten los precios de las cosas es bueno. Hay ahí una disputa política que se fue volviendo cada vez más relevante en todo este periodo. Bien. Presentación, acá. Share. Regulación de las tarifas públicas. Vamos a ver un poco cuáles son los resultados de esto. Vamos a ver. Esto está tomado también del Banco Mundial. Fíjense. 2003. Esperen que pongo el señalador. Voy a escribir, me gusta más que señalar. Acá. Del 2003 al 2015. Esto de acá abajo es el producto. Ya lo habíamos visto un poco. Crece, crisis, crece, y ahí empieza el serruchito, sube y baja un poquito. Y fíjense lo contrario, la tasa de desocupación. Si uno quisiera sacar un promedio, es como que tira una línea recta acá, baja. De cerca de 20 puntos a un poquito menos del 6% en este periodo, ¿sí? Si crece la economía, no siempre disminuye el desempleo, pero se aplicaron en paralelo políticas ¿para qué? Para redistribuir el ingreso, para generar empleo, para darle un ingreso a personas que no lo tenían. Vamos a ver, yo acá... no borré las líneas y quedan en el otro gráfico. Un momento. Coma de borrar. Acá. Lo otro que le decía. Nosotros podemos negociar o apoyar la negociación del salario monetario, pero dijimos que también la inflación o el aumento de los precios hace bajar el salario real. Fíjense lo que pasa con el salario real 2003-2010. Esto es de, bueno, Álvarez y Pereira, un trabajo de investigación acerca del mercado de trabajo, analiza hacia adentro de la población, trabajo registrado, no registrado, quiénes estuvieron mejor, quiénes peor en todo este periodo. Pero fíjense, el salario real, más allá de las vueltas, cómo cambia, ¿no? Tiene algunas vueltitas acá, siempre alrededor del 2007, 2008 se complica, ¿no? Si nosotros nos fijamos acá, ¿dónde baja? 2007, el salario real empieza a bajar, recupera, baja, pero aumenta el salario real.
y vamos a ver, es decir, crece el PBI, baja el desempleo, aumenta el salario. Todo lo que dijimos que era necesario para que crezca, baje la pobreza y aumente la actividad económica nacional. Y fíjense esto. Esto está tomado del Banco Mundial. El coeficiente de Gini, hagamos de cuenta que es un indicador construido para evaluar qué tan dispar se distribuye el ingreso en un país. Si el coeficiente de Gini llega a valer 100, es totalmente desigual la distribución del ingreso. ¿Qué significa? Bueno, que el 1% de la sociedad o el 0,01 concentra el 99,999% del ingreso, ¿sí? ¿Qué quiere decir entonces? Que vamos a hacer un par de marquitas acá. Ahí me fui. Vení acá, Virome. Esta. Vamos a hacer unas marcas. Arranca. Mirá qué extenso que lo hice el gráfico. Bueno, acá. Acá este es el colapso del 2001. Arranca en 53,8. Dijimos, si está en 100 es muy desigual. Está en 53,8. ¿Y qué pasa con el ingreso? Va a bajar, mejora la distribución de ingresos, mejora. Y acá a partir del 2013 tenemos también acá un ida y vuelta. ¿Sí? ¿Ven lo que les decía? Aumenta el salario real, mejora la distribución del ingreso, crece la economía, pero aparte mejora la distribución del ingreso. O al revés, como mejora la distribución del ingreso, la economía sigue creciendo. No se sabe, hay distintas explicaciones para eso, pero el kirchnerismo decía, hay que darle dinero a más gente, hay que redistribuirlo y eso va a permitir que crezca la economía. Se hablaba mucho del consumo también, ¿no? Discursivamente el consumo es visto como algo bueno y no algo malo, algo que garantizaba el empleo de los argentinos. Después se les hizo alguna crítica a esas cuestiones, si era importante que se compren tantos aires acondicionados, si era necesario que todos los argentinos compren un celular o una computadora cara que se montaba en Tierra del Fuego con esas leyes y esos recursos que destinaron para que en ciertos lugares del país se pueda promover cierta actividad. Pero los resultados son eso, una mejora. Ahora, ¿cuáles fueron los problemas más graves? O sea, lo bueno, ya lo dijimos, mejoró el ingreso, la distribución del ingreso, disminuyó muchísimo el desempleo, bajó la pobreza, se reactivó la economía, creció. Ahora bien, el último gobierno de Cristina, Pablo lo decía, había mucha conflictividad, se empieza a hablar de la grieta, una sociedad fragmentada, porque había obviamente sectores cada vez más en pugna, ¿no? El sector agroexportador, al cual le captaban recursos para redistribuirlo el Estado, frente a un sector nacional, frente a un sector que se siente representado por el trabajo estatal, por la importancia del Estado, el empleo industrial. Bueno, empieza a operar la restricción externa de una manera muy fuerte y las medidas que se implementan son cada vez más fuertes. Esto de la convertibilidad de los ahorros en moneda extranjera se pone en discusión y se establece una serie de pautas para limitar el atesoramiento en dólares y para también limitar la compra de insumos importados, de mercaderías importadas y demás. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué tienen que limitarlo? Bueno, por lo que ya dijimos, que Argentina era un país con una estructura, dijimos, allá por la década del 50, del 60, que cuando crecía mucho su industria y el mercado interno terminaba necesitando muchos dólares para importar los insumos y demás. Bueno, Argentina vuelve a tener este problema, ¿sí? De alguna manera, en todos estos años de crecimiento, Argentina no logra sobreponerse a esa característica, no logra garantizar el autoabastecimiento energético, necesita dólares para atender a un consumo energético, ya sea domiciliario o del sector productivo que crece mucho por tantos años de crecimiento.
salarios más elevados generan consumos de otros bienes que pueden venir importados, ¿sí? Y Argentina necesitaba más dólares y hubo una gran necesidad de intervenir, y eso generó también mucho malestar. Bien, vamos a pasar en 2010, en las elecciones de 2015, pierde las elecciones Scioli contra Macri. O sea, el representante del kirchnerismo pierde frente a la coalición Cambiemos y empieza a gobernar con ideas que desde lo discursivo era bastante problemático, porque decían que iban a dejar todo lo que estaba bien y iba a mejorar todo lo que estaba mal. Era discursivamente y publicitariamente muy bueno el eslogan, pero no estaba muy en claro cuál era el programa de gobierno. Sí decían que iban a desarmar, unificar el mercado cambiario, ¿sí? Esto de que existieran distintos precios según para qué íbamos a comprar los dólares, esto de que existían cupos y permisos para poder importar ciertos bienes y servicios, toda esta reglamentación del mercado cambiario y el comercio internacional. La coalición Cambiemos dijo que la iba a desmantelar rápidamente. A esta política comercial y cambiaria se le había llamado cepo cambiario, y la coalición Cambiemos dijo que iba a desmantelarlo rápidamente y que eso iba a resolver el problema de restricción externa, porque al bajar la intervención del Estado en la economía, eso le iba a dar confianza a los capitales iban a volver al país, el mercado cambiario y financiero se iba a nutrir de dólares, que iban a llegar a hacer inversiones a un país que ganaba seriedad porque disminuía la intervención del Estado en la economía, y eso iba a reactivar la economía, bajar la inflación, porque al liberar el mercado, los precios internacionales terminan marcándole la pauta a los precios internos. Eso iba a hacer disminuir la inflación, y Argentina iba a volver a entrar en una senda de crecimiento sin inflación y sin la intervención estatal que distorsiona los mercados. De nuevo, el discurso de siempre: no le demos poder al Estado, porque el Estado termina siendo una asignación de recursos que es injusta, ¿sí? Que está puesta a dedo, ¿no? El clientelismo un montón de cuestiones que se utilizan en general para criticar el rol del Estado en la economía. Pero bueno, el diagnóstico era ese. Una de las, de hecho, 4 años después, cuando pierde las elecciones, porque los resultados no fueron esos, nuevamente el liberalismo no hace lo que se dice, sino que nuevamente concentra la riqueza en el sector que es dueño del capital, y baja la participación de los trabajadores en el salario, aumenta la pobreza, empeora la distribución de ingresos. Lo que ya vimos que había pasado vuelve a suceder de alguna manera, aunque obviamente que ya no se puede hacer de igual manera, ¿no? Es decir, había ciertos resortes, la sociedad civil, los distintos sectores se opusieron a un montón de políticas liberalizadoras. Es decir, no pudieron hacer todo lo que se propusieron en términos de desregular la economía, desregular el mercado laboral, reducir la cantidad de puestos en el sector público, un montón de cuestiones, porque como ustedes están estudiando Derecho y demás, las instituciones tienen ciertos resortes, ¿no? Y digamos, para reformar leyes hay que pasar por el Congreso, hay que lograr ciertas mayorías para distintos, según qué tipo de norma se trate y demás, y eso conlleva a que hacia adentro del poder legislativo las fuerzas políticas también negocien, y entonces hay sectores en pugna. Bueno, no pudieron hacer todo lo que se hacía en una época de dictadura, o lo que ocurrió en la década del 90, que fue muy llamativo como la sociedad civil y los distintos sectores de alguna manera no se opusieron suficientemente a esta ola neoliberalizadora.
Los resultados en términos económicos son muy malos de este periodo, y en términos de endeudamiento también, en términos de pobreza también. Vamos a ver acá, esto es la evolución del PBI. Del 2016 decrece, en el 2017 crece 2,7 y después decrece. Vamos a ver. Bueno, ya dijimos que unificó el tipo de cambio, liberalizó el movimiento de mercancías y también de capitales. Les brinda la posibilidad a las empresas concesionarias de servicios públicos de actualizar las tarifas que estaban congeladas o que estaban reglamentadas para que no aumentaran tanto. Eso ya dijimos que hace perder poder adquisitivo al salario real o al salario monetario, en realidad. Disminuye la intervención del Estado en la producción y prestación de ciertos servicios. Y una cosa que dijimos que había sido una de las características centrales de la dictadura militar de la década del 70 fue la especulación financiera. Nuevamente se rearma el mecanismo de que el país se convierta en una suerte de plataforma que permite a los capitales venir a especular financieramente e irse del país. Las tasas de interés real positivas. Esto también vuelve al país y vamos a ver un poco, me salté un par, vamos a ver, este gráfico lo preparó Gustavo García Zanotti, que es un compañero de la cátedra, que hizo un recuento del movimiento, los ingresos de dólares al país por endeudamiento externo frente a lo que sería la fuga de capitales, es la salida de capitales en ese periodo. Desde el 2016 hasta 2019, la línea, para que agarro para remarcar. La línea azul oscura es fuga de capitales. ¿Qué significa? Dólares que salen del país. Legalmente, ¿eh? Siempre encuentra una manera, acá, TUC. Se iguala con una que es casi igual, que marca el endeudamiento externo de la Argentina en ese periodo. ¿Qué quiere decir? Que dijeron que había que liberalizar el mercado financiero para que vinieran inversiones productivas, aumentara el empleo, aumentara la competencia, bajara la inflación, pero lo que ocurrió fue nuevamente que se armó un mercado, una fiesta financiera. De alguna manera, Argentina vuelve a ser una plataforma que le permite a capitales venir al país a valorizarse financieramente e irse. No es, después de ver esta gráfica, no nos debe sorprender de que el endeudamiento externo aumentó y que no quedó demasiado de ese periodo en términos de empleo, de desarrollo productivo, no hubo un gran incremento. Bien, vemos el PBI, hace una suerte de crece y decrece, ¿sí? Todo el periodo histórico era este, crecemos, crisis, y después entramos en una suerte de serrucho. La de la coalición Cambiemos es una economía que crece al principio y después decrece y decrece. Es mala. Los resultados, ¿cuáles fueron? Endeudamiento, aumenta el desempleo y la pobreza, empeora la distribución del ingreso. Vamos a volver al gráfico este, ¿sí? Fíjense acá cómo se marcan, ¿no?, los dos periodos. Un periodo donde la distribución de ingresos mejora, no deja de caer el coeficiente de Gini, y después entra los últimos años del kirchnerismo, donde se ve que empieza a operar la restricción externa, la puja entre sectores por el excedente, y la coalición Cambiemos empeora la distribución del ingreso. Y estancamiento económico con inflación. La peor combinación. Esta inflación se le había llamado esa combinación. Estancamiento económico, la economía no crece, pero a la vez crece la inflación, o sea, hay un crecimiento sostenido en el tiempo de los precios. Eso es, si bien el crecimiento de los precios se considera algo positivo, porque para una empresa cuando aumentan los precios mejora la ganancia, cuando hay un crecimiento sostenido de los precios, en general, por lo menos para la Argentina, son procesos que terminan haciendo disminuir el consumo, y cuando disminuye el consumo, obviamente termina dificultando las posibilidades de las empresas, termina disminuyendo el empleo, disminuye la recaudación impositiva. Hay una suerte de una
una retroalimentación de cosas que terminan reforzándose y que no son positivas para la sociedad en general. Julio ayer hablaba un poco, ¿no?, de la explicación del fenómeno inflacionario como una manifestación de que hay una puja entre distintos sectores por apropiarse del excedente, ¿no? Esto se ve bastante, no digo que sea la única explicación o la única causa de la inflación, ¿no? En general, en Argentina es la mayor parte de los economistas heterodoxos pueden confluir o coinciden en que hay una cuestión de, primero, esta característica de la restricción externa, la necesidad de dólares del país, que termina incidiendo en la capacidad del Estado de fijar el valor de la moneda. ¿Sí? En general, ustedes nacieron alrededor del 2001, 2002, o un poquito antes, siempre el dólar de alguna manera termina aumentando, ¿no? Es decir, hay una limitación del Estado o del Banco Central por poder contener el valor de la moneda. Eso, el valor del dólar, incide. Si aumenta el dólar, de alguna manera u otra termina incidiendo en los precios. Pero después, más allá de esta cuestión vinculada con el dólar, con una estructura productiva y con un país endeudado que necesita dólares y que hay una suerte de tensión en el mercado cambiario, también hay una cuestión que tiene que ver con la puja entre el capital y el trabajo en la disputa, ¿no? En la disputa por el excedente, donde obviamente que el capital, cómo aumenta su participación en el ingreso, a través del aumento de precios, ¿no? Esa es la manera que tiene el capital, y cómo lucha la clase trabajadora o los sectores trabajadores frente a esto es a través de las distintas instancias en las cuales se puede negociar el salario, dependiendo de si uno está en un sector, en una rama de actividad que la sindicalización es relevante, la capacidad de negociación que tiene el sindicato, es decir, la capacidad de negociación que tiene Camionero no es la misma que la que tiene el sindicato de comercio, o menos el sindicato de la construcción, que sabemos que siempre va para atrás. De hecho, si uno ve la escala salarial de la construcción y la compara con, no sé, con la escala salarial de los bancarios, es increíble las asimetrías que hay hacia dentro de la clase trabajadora. Pero bueno, en definitiva, el periodo de Cambiemos es un periodo en el cual se vuelven a instrumentar medidas que tienden a desregular la economía y que centralmente afectan el bolsillo de la mayor parte de las personas, afecta el nivel de empleo y reactiva el endeudamiento externo y reactiva por varios años la bicicleta financiera, o sea, reinserta a la Argentina como una plataforma de valorización financiera en el mundo, que sabemos que las consecuencias son siempre más endeudamiento. En general, estos capitales no terminan, no es como cuando venían capitales, los primeros capitales que llegaban al país allá por el siglo XIX y venían a hacer ferrocarriles, venían a hacer el puerto, venían a hacer las cloacas. Si bien venían obviamente a hacer negocios, de alguna manera, decíamos, la inversión directa genera vínculos a largo plazo, ¿no? O sea, genera empleo, genera responsabilidad de alguna manera, es un proyecto que implica una empresa que necesita amortizar esa inversión, entonces hay una continuidad en las relaciones sociales, sea más dispare o no, de alguna manera cualquier empresa que se instala en el país genera empleo si viene a aumentar la capacidad productiva, ¿no? Otra cosa es las extranjerizaciones de empresas nacionales, ¿no? Ahora bien, cuando vienen capitales directamente a hacer negocios financieros, en general las consecuencias para la sociedad argentina no son demasiado buenas. Puede haber ahí como un momento en el cual, sí, bueno, ahora el Banco Central tiene dólares para contener el tipo de cambio, pero eso tarde o temprano, si uno viene a valorizarse financieramente, ¿qué hace? Nada, compra peso, lo invierte en peso, obtiene una tasa de interés, se lleva más dólares de los que trae, básicamente.
eso es valorizar financieramente dinero, es venir al país para sacar más dólares de los que meto, ¿sí? Ahora, ¿de dónde salen esos dólares? Bueno, ahí está la complejidad de estos fenómenos, ¿no? ¿Quiénes pagan esos dólares? Bueno, de alguna manera los pagamos entre todos, lo termina pagando más el indigente, que después de 3 o 4 años termina perdiendo el empleo, que con una acumulación de 5 o 6 años de tasas inflacionarias de un 20, un 30%, termina en la indigencia, y de alguna manera el que paga los platos rotos siempre es el que tiene menor capacidad de defender su ingreso en el proceso económico, ¿no? Bien. Vir, ¿me quedó algún tema muy, muy, muy grueso de esto que te parece que hay que mencionar, aclarar? No, no, no. Para mí estuvo todo muy, muy bien. ¿A alguien le queda alguna duda sobre algún término? No, perfecto. Hay muchos términos muy específicos de economía, por eso digo. Sí, 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 Salario real, perdón si mencioné cosas que no expliqué. apalancamiento. Bueno, También como comentario así en general, sucede con que la historia es mucho más simple analizarla cuanto más lejos está, digamos, así que en cuanto a la historia de este periodo en específico, bueno, van a encontrar un montón de opiniones porque bueno, los que la estamos contando somos las que lo vivimos, los que lo vivimos, y entonces eso impacta mucho también en las perspectivas que se van viendo, los datos a la distancia son más claros, digamos, así que nada, eso, también entiéndanlo de esa forma. sí, de hecho, no, la serie, por ejemplo, la serie de la pobreza o del empleo y demás, como hubo ahí algunos cambios de serie y alguna discusión al respecto, no puse los datos. Eh, Después siempre termina, como dice Vir, después de unos años, uno siempre puede acudir al Banco Mundial, que termina teniendo una serie que nadie discute, y ahí es mucho más sencillo saltearse estas cuestiones, estos debates alrededor de los datos. Pero en términos, digamos, los datos que sí que se colocaron son, digamos, datos que nadie discute, ¿no? La cuestión de la fuga y el crecimiento de la deuda externa en este periodo es indiscutido, no, o sea, está constatado en el balance de pagos, eso, no hay capacidad de discutirlo, si uno pudiera interpretar, si bueno, no, en realidad el endeudamiento externo deja ver dentro de 15 años los efectos y va a crecer el producto dentro de 15 años. Es bastante difícil de creerlo, ¿no? Que un endeudamiento de hoy va a tener efecto positivo dentro de 15 años, quiero decir, pero en esos aspectos los datos ahí hablan claro, así como también uno ve que cuando se aplicaron políticas tendientes a recuperar de la mano del Estado recursos que estaban concentrados, recursos que eran de todo lo argentino, porque los fondos previsionales son de todo lo argentino de alguna manera, esos recursos los estaban administrando 5 o 6 empresas asociadas a los capitales financieros. Cuando esos recursos pasan a estar en manos del Estado y permite aplicar política redistributiva, los efectos son claros, ¿no? La mejora en la redistribución del ingreso es claro, la economía crecía claramente, es decir, o sea, había y si bien en los momentos más difíciles, donde incluso había restricción externa y ahí empieza la gran confrontación entre los sectores que se beneficiaban del control cambiario y demás, y los sectores que hacían negocios importando y que se les prohibía hacer, obviamente, uno monta un negocio importando mercadería, y si mañana viene el Estado y le dice, che, esperen muchachos, esto no podemos seguir importándolo, obviamente que va a haber un montón de sectores calientes con eso. Digo, cuando uno dice que la economía política, cada vez que el Estado interviene, o que cada vez que alguien interviene, siempre de alguna manera hay un ganador y un perdedor, hay intereses contrapuestos, y cuando el Estado va y dice,
hay una restricción de dólares y los necesitamos para ciertos objetivos que son mejores para la política de el interés general de Argentina. Bueno, siempre detrás de eso va a haber sectores que están enojados, o sea, que son perjudicados. Quizá alguien que había armado un comercio, un salón de venta hermoso, que estaba importando mercadería de Francia, y de repente la mitad de los productos ya no los podía importar o le tardaban 30 días más en importarlo, había sectores que estaban enojados. Pero aún así, en esos periodos, con un Estado concentrado en poder redistribuir el ingreso y demás, la tasa de crecimiento del desempleo y demás no fue tan elevada, y el aumento de la inflación era contenido, ¿sí? Administrando el valor de las tarifas públicas y demás. Cuando uno liberaliza rápidamente, de hecho, fíjense, esta pandemia uno la puede tomar como un gran ejemplo donde un Estado que no tiene la capacidad de incidir ya. Es decir, incide hasta cierto punto, pero cayó el producto en todo el mundo. O sea, digamos, los estados no pueden, cuando un estado no puede o no interviene, en este caso, de alguna manera, están interviniendo hasta donde pueden. Cada país con su historia, con su proceso político, económico, ¿no? Pero fíjense, o sea, el producto está bajando mundialmente. Los niveles de pobreza aumentan globalmente. O sea, hay un fenómeno particular que no permite que las relaciones sociales o que el modo de vida se reproduzca, y eso implica obviamente que no se pueden realizar negocios. Que el capitalismo ese que nosotros de alguna manera venimos tratando de entender y comprender todo este curso ya no funciona de igual manera. Y ni siquiera los estados están teniendo la capacidad de administrar de una manera en la cual contener esto. O sea, si disminuye la actividad, el Estado ya no puede captar recursos de ningún lado, muy difícil. Bien. Sí, también que bueno, el encadenamiento de sucesos que se generan, hay muchos que se pueden ver en lo inmediato, pero hay otros que sí o sí implican una observación en el largo plazo. Por ejemplo, lo que hablábamos la clase pasada sobre el menemismo, la educación y todo eso. El impacto se ve recién ahora, digamos, si bien se puede percibir, digamos, en ese momento quienes sabían de educación podían hacer un análisis que nos permitía prever lo que pasó. Realmente se puede ver cómo afectó concretamente en el largo plazo eso. Y lo mismo pasa con la toma de deuda durante el macrismo, o bueno, toda la diferencia que se dio en tema de ingresos, digamos, hay cuestiones que específicamente lo que tiene que ver con pobreza y con la reproducción de la pobreza que se ven en el largo plazo necesariamente, por más que se puedan estimar en un principio. Totalmente, totalmente. De hecho, creo que lo mencionamos, el desempleo y la pobreza en la década del 70 no era un problema. Ya, era algo, es un poco feo decirlo así, pero era el 4%, el 3%, digo, o sea, no era, uno se pone en la piel de esos hogares que efectivamente no podían lograr un ingreso mínimo necesario. Digo, era un problema, obviamente, o sea, pero nunca se podía pensar en una tasa de desempleo de un 20%, un 15%, tasas de pobreza del 30-40%. No existía eso, era imposible, era como... No venía un político a decir, vamos a luchar por la... No se luchaba por eso, se luchaba porque el asalariado pueda irse de vacaciones 15, 20 días, o sea, las discusiones eran... las necesidades más básicas estaban cubiertas de alguna manera, en general. Pero bueno, pasaron un montón de cuestiones. Centralmente es eso, es desarmar el entramado productivo, esa vinculación entre el capital nacional manufacturero, productivo, y la clase trabajadora que se beneficiaba de eso, de que existieran empresas que les iba bien, que todos los días podían funcionar, que todos los años ganaban dinero. Pero bueno, eran empresas que eran argentinas, estaban en Argentina, los recursos se podían reinvertir en Argentina.
cuando uno empieza ya a liberalizar el movimiento de capitales, esas empresas pueden empezar a fugar, ese excedente, eso ya no se reinvierte. Bueno, en fin. Técnicamente este es el último encuentro, no obstante lo cual, veamos si quieren que revisemos algún tema en particular, si quieren que hagamos algún encuentro más antes de la fecha del examen. Si les parece, puedo armar un Google Doc como para que escriban ahí, a ver si cuando ustedes empiezan a ver temas aparecen temas del programa o de la bibliografía, porque hay que retomar un poco los encuentros que grabamos y más, y ver la bibliografía, a ver si quieren, si juntamos algunos temas y hacemos un encuentro como para debatirlo y demás. No sé qué les parece. Sí, estaría bueno, profe. ¿Les parece, les conviene, les viene bien, les interesa? Podemos no vernos nunca más, hay un montón de opciones acá. Incluso, perdonen que me ponga insistente, pero a mí como estudiante me pasó en los primeros años nosotros teníamos historia desde los primeros años de la carrera, había un montón de términos que no los había dado todavía,